Buenos días. Me presento otra vez. Soy el doctor Javier Vilchis López, médico residente del Hospital Juárez de México en neurología. El día de hoy vamos a abordar lo que son las cefaleas. Creo que es un tema bastante importante para urgencias y medicina interna. Simplemente todos conocemos o alguna vez en la vida nos ha dado algún dolor de cabeza, aunque sea leve, hemos tenido. Pero aquí los objetivos de esta sesión es determinar cuándo es un dolor de cabeza severo que necesite estudios de extensión y también cuándo determinar qué es una cefalea tipo primaria y qué voy a hacer o cuándo utilizar un medicamento tanto abortivo como un medicamento preventivo para para ya sea las crisis migrañosas o las tensionales o una cefalea secundaria, cómo tratar. Sabemos que las cefaleas son tan antiguas como la historia de la humanidad, eso no hay duda. Desde tiempos antiguos, diferentes deidades ya se les otorgaba también que tenían hasta dolores de cabeza. Desde Zeus también ya decían que simplemente Volcano le abrió la cabeza para quitársela y también de ahí surgió Atenea. Eso es uno de la mitología que también se determinaba. Entonces desde esos tiempos se ha otorgado a la cefalea una característica importante que hasta los mismos dioses se representaban que los tenían. Entonces es importante iniciar con la diferenciación de que hay cefaleas tipo primarias y secundarias. Las primarias, bueno, son caracterizadas por trastornos que no tienen una alteración subsecuente o una enfermedad subsecuente o subyacente. Siempre que tenemos una secundaria, tenemos que buscar una alteración estructural, ya sea a nivel del par nervioso o ya sea a nivel central intraparenquimatoso o en meningio, que puede estar alterando o que puede estar lesionando este tipo de cefaleas. Entonces, tenemos como de cefaleas primarias, lo que es las más frecuentes, aquí se los puse por frecuencia, lo que aproximadamente la prevalencia es del 60%, una cefalea tensional, le sigue la migraña, después las cefaleas trigeminales y al último, otro tipo de cefaleas primarias. Ahí entran cefaleas del sueño, cefaleas de cerebro congelado, que también le dicen diferentes tipos de dolores de cabeza que dan por actividades muy específicas. Hay cefaleas asociadas a actividad sexual, entre otras. Ahí entran las cefaleas primarias, pero lo que debemos de concentrarnos primero son las cefaleas de tipo tensional, y lo que va a llegar a urgencias en primarias son las dos primeras, que es la migrañosa, que son crisis migrañosas, y las trigeminales, que son de las más importantes que ustedes van a ver a nivel de urgencias. Entonces, también tenemos otro tipo de cefaleas, que son las traumáticas, que yo supongo que ven bastante aquí. Las vasculares, que involucran desde infartos cerebrales, que también llegan por presentar cefalea y focalización, hemorragias cerebrales, hemorragias subaracnoideas, trombosis venosas cerebrales, entre otras. Las de abstinencia por sustancias, infecciones, ¿no? Ahí entra las encefalitis, las meningitis, otro tipo de infecciones a nivel del sistema nervioso central que involucra también la cefalea. La alteración por la homeostasis de carácter psiquiátrico también existe. Cuando ya buscamos todo tipo de lesión estructural, metabólica, y no encontramos nada, ya descartamos, está en las primarias, no tiene características primarias, también debemos de considerar un espectro psiquiátrico. Un dolor estructural facial también, un dolor a nivel molar, de la boca, del oído, también tenemos que considerarlo dependiendo de la clínica que tenga el paciente, y también ciertas neuropatías dolorosas craneales, que ahí entran neuralgias también del trigémino, ¿no? Entonces, vamos a abordar primero que nada diferentes cefaleas, dependiendo de qué interrogatorio voy a tener con el paciente, ¿sale? Desde que va llegando el paciente a la consulta, yo voy viendo qué lado está tocando de la cabeza, si le mejoró, si no le mejoró. Entonces, desde que va entrando, yo ya me voy orientando qué tipo de cefalea es. Él solito te va mencionando
la característica de la cefalea y lo incapacitante que es, ¿sale? Sin embargo, nosotros, como en todo interrogatorio, como toda anamnesis, hay que irnos orientando a primero la edad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de paciente tengo? ¿Qué grupo etario tiene? Si es edad en riesgo para una cefalea secundaria, que es prácticamente a partir de los 50 años. Después de los 50 años ya empiezo a considerar una cefalea secundaria nada más por la edad. Si tiene también antecedentes heredofamiliares, ¿no? Antecedentes de migraña en la mamá, migraña en la abuela, que si también tuvo cefaleas tensionales los abuelos, los tíos, si tiene antecedentes también importante considerar si tiene antecedentes de hemorragia subaracnoidea o de muerte súbita a nivel neurológico. También si la mamá se murió de la nada, ¿no? Y dice se perdió de la nada, la intubaron y se murió a los días, eso hay que considerar qué pasó, ¿no? O sea, le dio un dolor de cabeza y a los días se murió la mamá o el papá o el abuelo o algo, hay que considerar para una hemorragia subaracnoidea entre los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Las comorbilidades que tiene el paciente también son importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me llegue un paciente de 23 años sin crónico degenerativo, o sea, que me llegue igual de 23 años un paciente, pero que tuvo antecedente de linfoma, o que tenga antecedente de cáncer testicular, o que tenga antecedentes oncológicos, o que tenga inmunodeficiencias, eso es importante. No es lo mismo hablar de pacientes sanos, hablar de pacientes con comorbilidades, porque ahí, aunque la cefalea no tenga una característica secundaria, que ahorita vamos a mencionar, aunque no tenga una característica secundaria, simplemente por saber que tiene VIH o que tiene un antecedente oncológico o que tiene una diabetes súper mal controlada, algo que estés buscando y encuentres una comorbilidad, ahí ya prácticamente está ganando un estudio de imagen buscando una característica secundaria o una alteración estructural. El tipo de duración que tiene la cefalea también es importante porque nos empieza a diferenciar entre cada una de las características de cefalea primarias. Ahí entran las trigeminales, entran las migrañosas y las tensionales. Pero no solamente eso, sino que la duración también nos empieza a diferenciar en cuánto tiempo lleva el paciente teniendo esta cefalea, cuánto le dura, si 4 horas, 2 horas, o si le está durando más de 3 días una migraña que ya empieza a levantar las banderas rojas. Ajá. ¿Qué tipo de frecuencia tiene? También esto nos especifica un poquito más en cefaleas primarias. No es lo mismo que una cefalea o una migraña dure más de 15 días o dure más de 20 días en un mes, que lo tenga una vez a la semana o la tenga 2 veces a la semana. No es lo mismo porque yo ya empiezo a determinar si este paciente va a necesitar medicamento o profilaxis, como usamos un ejemplo, topiramato, amitriptilina, para que vaya disminuyendo la cantidad y la intensidad de las crisis. Entonces, la frecuencia que tiene el paciente en todo el mes, en los últimos 3 meses, es importante. También no es lo mismo que inició hoy la cefalea y que haya tenido antecedentes de cefalea previa, cuando nunca había tenido cefalea y hoy inició una cefalea nueva, ¿no? También hay que empezar a levantar los puntos de alarma para ir determinando cuál es la importancia de una cefalea secundaria. También el número de episodios que tiene, ¿no? Si tiene varios en el día, por ejemplo, una cefalea de tipo trigeminal autonómica son demasiadas veces en el día, son incapacitantes severas y tienen más de 20 en un día. Son prácticamente en un horario determinado, comparada con una migraña que la puede presentar solamente una vez al día, pero es incapacitante y dura prácticamente unas 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, ese tipo de intensidad o el tipo de número de episodios también nos va a ir diferenciando en qué tipo de cefalea primaria es y si también me pone una alerta, una bandera roja, para saber si tengo que hacer un estudio de imagen. La intensidad es prácticamente lo que nosotros como medicina interna, neurología y también ustedes de urgencias, es lo que nos empieza a levantar la bandera roja. No es lo mismo que el paciente te diga que es el peor dolor de su vida, ese momento que diga que es el peor dolor de su vida, a que te diga traigo un dolor 5 de 10, un dolor 4 de 10, porque si llega con el dolor 10 de 10, el peor dolor de su vida,
Eso de inmediatamente, a pesar de que no tenga comorbilidades, no tenga antecedentes serofamiliares, la frecuencia realmente no te llama la atención. Si te dice que es el peor dolor de su vida, algunos, la verdad es que se aguantan, ¿no? Y más las mujeres que lo comparan con un dolor de parto o algo así, te dicen, no, pues el dolor está casi en 7, está casi 7 de 10, 8 de 10. Sin embargo, algunos le empiezan a bajar un poquito, pero ellos, por algo llegó a urgencias, ¿no? O sea, por algo llegó por esa cefalea. A veces sí la exageran, pero si llega a urgencias por una cefalea y es la primera que ha tenido y ha sido para ella la peor, para ella la peor de su vida, esa sin lugar a dudas hay que estudiarla. El precipitante o el alivio de la cefalea también es parte del interrogatorio, ¿no? Mejoró con analgésicos, no mejoró, precipita con ejercicio, esta es una clave. Si precipita con el ejercicio o con actividad física, ojo, ahí una te orienta a migraña, pero la segunda que te orienta es que si hace ejercicio y le duele la cabeza, tienes que irte a buscar una cefalea por hipertensión intracraneal. Ahí sí tienes que irte orientando que es una hipertensión intracraneal o una migraña, o sea que también se puede aumentar por actividad. Y eso te va a ir determinando las características clínicas que nosotros vamos a ir preguntando. Entonces, aquí el médico urgenciólogo, el médico clínico y el médico neurólogo es prácticamente un investigador, es prácticamente un detective clínico que tiene que ir diferenciando entre cada una de las cefaleas para saber si tú en ese momento le pides de urgencia un estudio de imagen. Aquí, desde estas características, tú te vas a ir orientando si le pides el estudio de imagen ya, o te puedes esperar tantito, o realmente es una precipitación de la migraña que ya tenía y le puedes ir controlando con un analgésico, vamos a decirlo en palabras burdas, cualquiera, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a abordar lo que son las cefaleas primarias de inicio, ¿no? Ya les dije el tipo de características, las prevalencias de cada una de ellas. Nos vamos a concentrar en tensional y migrañosa. Entonces, prácticamente todas las cefaleas, hablando dos específicamente, que son las tensionales y las migrañosas, vamos a diferenciarlo en los últimos 3 meses que ha pasado, los últimos 3 meses, cuántas veces al mes está presentando los ataques. Eso no quiere decir que a veces sean continuos, o sea, que los 15 días continuos haya tenido la cefalea, sino que alterna, ¿no? Un día, 2 días se quita, pero si te va contando en un horario o hace un diario la paciente y te dice que en todo el mes ya son más de 15 días la paciente que está presentando cefalea, ya se categoriza como una cefalea crónica, ya sea migraña crónica, ya sea cefalea tensional crónica, eso ya es una cefalea crónica. Entonces, los días o los episodios que ha presentado en los últimos 3 meses, nos concentramos en un mes específico y ahí preguntamos cuántos días en ese mes, aunque sean alternos, ha tenido las cefaleas migrañosas o tensionales, ¿no? Para diferenciar si es crónica o si es episódica. Entonces, este es el mismo esquemita prácticamente, en donde te empieza a diferenciar si es menos de 15 días al mes la cefalea, la categorizamos como una cefalea episódica. Y en todavía empezamos a considerar un manejo solamente abortivo o un manejo con AINES. Si no es incapacitante, si es incapacitante, luego ya podríamos ir considerando un manejo preventivo profiláctico como un topiramate, ¿no? Entonces, si las cefaleas son más de 15 días en un mes, ya se considera crónica y en esto ya el espectro clínico se empieza a diferenciar. ¿Cuánto tiempo le dura la cefalea? La cefalea le dura menos de 4 horas o más de 4 horas. Si son más de 4 horas, ya te empieza a orientar a qué es una cefalea migrañosa, primero, ¿no? Primerito. Y ya le empiezas a considerar las características, si es pulsátil, si tiene síntomas autonómicos, náuseas, vómito, entre otras cosas, ¿no? Entonces, más de 4 horas que tenga una cefalea crónica, ya empieza a considerar entonces la migraña, la cefalea tensional, la hemicraniana continua, y entre otras. Pero si tiene menos de 4 horas la duración, ¿no? Te dice que le está durando el dolor de cabeza 30 minutos, 20 minutos, pero es un dolor de cabeza, una cefalea constante, más de 15 días,
pero menos de 4 horas la duración, ya considera que puede ser un clúster, un SUNA, una migraña paroxística, y bueno, otras primarias muy específicas como la étnica, ¿no? O del sueño. Entonces, esto es de las cosas más importantes que podemos empezar a diferenciar entre el tiempo y la frecuencia que podemos ir diferenciando. Este es un esquema que les hice para poder ir diferenciando entre cada interrogatorio y entre cada punto nominal o ítem que nosotros podemos ir considerando. Los primeros 3 ítems que aquí les puse son la localización, la intensidad y el tipo o la característica o el patrón que tiene el paciente. Con la localización prácticamente te vas a ver si es bilateral, si es unilateral, y eso te va a ir orientando a dónde es el tipo de cefalea o qué tipo de cefalea primaria tiene. Ajá. Ahorita nos vamos a meter un poquito más en esto, ya que veamos un poquito las características de cada una de ellas. Pero entonces, aquí lo más importante de este esquema, primero es que te demos 3 interrogantes. La localización, la intensidad y el tipo. Y de ahí, cada una me empieza a diferenciar entre si son bilaterales o unilaterales, si es pulsátil o lo siente como un choque eléctrico, la cefalea, o la otra es que si la siente como un dolor opresivo. Estas prácticamente 2 ítems te empiezan a diferenciar entre cefalea tensional, cefalea migrañosa, trigémino autonómica y neuralgia del trigémino. Nos vamos a regresar al cuadrito en un ratito para que vayamos a hablar cada una de las características y ahora sí, al final, empezar a diferenciar las características de las cefaleas primarias. Entonces, para hablar de migraña, hay que considerar primero, entonces, el tiempo de duración, ¿sale? ¿Qué tan severo puede ser el cuadro? Puede ser un cuadro desde moderado a severo, ¿sale? Comparado con una tensional que el cuadro es desde leve a moderado. Si el cuadro o la actividad de la cefalea es severa, ya empieza a orientarte un poquito más hacia una cefalea, en este caso de las primarias, a una cefalea migrañosa o una trigémino autonómica. Si mejora al dormir, pero empeora con la actividad, te está diciendo que es una característica vascular, o sea, parece que es migraña. Ajá. Y si se le agregan los distintas características muy importantes que son náusea, vómito, fotofobia y fonofobia, eso ya es prácticamente una cefalea vascular que te va orientando a migraña. Y tiene que ser punzante, ¿sí? Si no es punzante, si no es pulsátil, no es migraña, ¿sale? Esa es una de las características que te va descartando entre una y otra. Si no es pulsátil, no es migraña. Sí es cierto, hay estudios y hay artículos en donde están diciendo que hay cefaleas mixtas, o sea, cefaleas tensionales con cefaleas migrañosas. Sí existe, sin embargo, hay que buscar el patrón de cada una de ellas. Ajá. Si te dice que es opresiva a veces y a veces pulsátil, bueno, ya empiezas a orientarte cuál es el patrón más común para saber si es más migrañosa que tensional o más tensional que migrañosa. Porque la verdad es que todos a veces nos confundimos y más porque el paciente no te sabe definir, ¿no? A veces tú le dices, ¿qué tipo de dolor tiene? El paciente, pues dolor, doctor. Entonces dices, ya le tienes que enseñar al paciente qué tipo de dolor existe, ¿no? Le arde, ¿no? Le pica, le punza, siente punzadas, piquetes, agujas, siente que como si estuviera una banda, un sombrero en la cabeza que le está apretando, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que tenemos pacientes desde muy bajos recursos hasta un recurso medio alto, ¿no? Entonces, depende de la escolaridad también, te va a ir orientando el paciente a decirte, bueno, es que sí es pulsátil, sí es así, pero a veces no te lo saben denominar y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, tú lo tienes que ir educando, aunque sea en unos 5 o 10 minutos, decirle, este tipo de cefalea, es este tipo de dolor, el dolor le vas diciendo, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Por lo que todos hacemos prácticamente otro tipo de dolores, del 1 al 10, escala de Eva, el peor dolor de su vida comparado con otro. Entonces, ya que lo vas educando, le vas diciendo qué tipo de característica es, ¿no? A veces podemos irlos anotando y ya nos va a ir diferenciando en el tipo de dolor pulsátil, si tiene fonofobia, fotofobia y náusea o vómito. Tiene que tener náusea o vómito con fotofobia, fonofobia para considerar que es migraña.
Entonces, para esto, la migraña se divide en si tiene aura o si no tiene aura, ¿no? Esto es importante porque para saber si tiene aura, ¿no? Nosotros le decimos o le preguntamos los síntomas prodrómicos, ¿no? Que es que si tiene fosfenos, que si tiene tinnitus, que si tiene, que si a veces puede tener síntomas vertiginosos. Esos son los síntomas prodrómicos o los síntomas con auras que tenemos que ir interrogando. Si no tiene ningún síntoma de estos, si solamente llega el dolor de cabeza, en ese momento entonces lo clasificamos como una migraña sin aura. Es importante interrogar el dolor que nosotros tenemos. Si el dolor lo presenta desde 4 horas hasta 72 horas, es un dolor todavía, sí es migrañoso y lo toleras como una migraña sin aura. Pero en el momento en el que tú o el paciente te dice, tengo un dolor que me dura más de 3 días, es un dolor incapacitante, un dolor severo, pulsátil, con náusea y vómito, y tiene fotofobia, fonofobia, pero me dura más de 3 días o más de 72 horas, ojo, ojo, porque eso ya es una crisis migrañosa. Eso ya es una crisis y tenemos que actuar ya, porque como sabemos, la migraña tiene características obviamente vasculares, pero también tiene características vasoconstrictoras. Entonces puede llegar también a infartos o isquemias cerebrales que muchas veces pueden ser reversibles, pero bueno, ¿no? Entonces es algo grave que tenemos que tratar en ese momento. Si el dolor sin aura le dura más de 3 días, eso ya es una crisis migrañosa. ¿Ok? Ahora, te dice el paciente, sí, doctor, tengo fosfenos, sí tengo escotomas, tengo tinnitus, tengo un vértigo que no me para, y ese vértigo le dura más de 1 hora, más de 60 minutos, eso ya se considera un infarto migrañoso. Si nosotros le hiciéramos una resonancia magnética, en ese momento lo más probable es que encontremos en ponderación difusión una restricción a la difusión en ese momento. Entonces, estamos viendo ahí que hay una restricción, estamos viendo que hay una isquemia que puede revertir, pero eso es un infarto migrañoso que tenemos que tratar ya en ese momento. Ahorita vamos a hablar de tratamiento, pero en estos dos ya empieza a involucrar los triptanos. Comparado con una cefalea tensional en donde, como mencionamos en la diapositiva previa, la cefalea de tipo migrañoso es intensa, incapacitante casi siempre, no todas, pero puede ser incapacitante, comparado con una tensional que te dice, es un dolor que está ido. Es un dolor que lo siento como si me pusieran un sombrero apretado y no me lo puedo quitar, o una banda ahí que no me la puedo quitar, no me incapacita, sin embargo, ahí está, ahí está, ahí está. Tiene que tener más de 10 episodios, no en un día, no en un día, sino más episodios en un mes durante los últimos 3 meses. El dolor de cabeza o la cefalea, como podemos ver aquí, puede ser menos de 4 horas comparado con la migraña, ¿sale? La migraña, si te dura 30 minutos una cefalea migrañosa, duda un poco que sea migraña, tiene que durar mínimo 4 horas, ¿no? Y aquí, desde 30 minutos, 60 minutos, hasta días, hasta 7 días. Aquí sí puede pasar los 3 días y no quiere decir que está teniendo una alteración, una crisis o algo así comparado con la migraña. El dolor es de tipo opresivo, comparado con una cefalea migrañosa que es pulsátil, ¿sale? Esa es una diferencial bastante importante para que nosotros empezamos ya a saber qué tipo de cefalea es. Otro que es las cefaleas trigémino-autonómicas, tiene un acrónimo bastante útil, que bueno, te lo pone como SIR, ¿no? En donde tiene que ser a fuerzas un solo lado, solo un lado, o sea, hemicraniana. Nada que bilateralidad como una cefalea tensional, nada que pulsátil como una cefalea migrañosa. Tiene que ser unilateral y tiene que ser también severo, ¿vale? Tiene que ser incapacitante. Y lo más importante aquí es de que el paciente tiene que tener síntomas, como su nombre lo dice, autonómicos. Y autonómico no me refiero solamente como migraña, que es náusea y vómito. Autonómico es una sensación de lagrimeo, de rinorrea o también inyección conjuntival. Aquí es
la clásica cefalea que te llega constantes, severas, que duran unos minutos, no a fuerzas puede durar tanto tiempo, y, y te va orientando una cefalea trigémino autonómica comparado con las previas que ya hemos visto, ¿no? Sí. El dolor entonces tiene que ser de un solo lado, tiene que ser severo, ajá, orbitario, supraorbitario o temporal, pero a fuerzas tiene que ser hemicraniano y tiene que tener los síntomas autonómicos unilaterales, solo de un lado. Ajá. Inyección conjuntival o lagrimeo, rinorrea o congestión nasal solo de un lado, sudoración facial o de la frente, edema palpebral o miosis y ptosis, ¿sale? Ojo, porque si tú ves un paciente así con un dolor tan severo, de un solo lado, y si te dice que es pulsátil y tiene más de 50 años, ahí es tu primer diagnóstico diferencial y tiene claudicación. Tu primer diagnóstico diferencial sería una arteritis de la temporal, ¿sí? Pero ahí tienes que ver, casi siempre es hombre, casi siempre es pulsátil, comparado con este no es pulsátil, este es un choque eléctrico. Vas a tener inyección conjuntival, también puedes tener inyección conjuntival en la arteritis de la temporal y también va a haber amaurosis, ajá, en la arteritis de la temporal. Aquí no tiene que haber amaurosis, solamente es inyección y lagrimeo, ¿sale? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales. El segundo diagnóstico diferencial es un glaucoma de ángulo cerrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los dos pueden tener inyección conjuntival, pueden tener hasta edema, y el olor es severo, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es de que este, también es unilateral, pero estos son frecuentes en el día. Y el dolor de glaucoma no son tan frecuentes, ni tienen un horario constante, ¿sale? Y estos son rápidos, o sea, se quitan prácticamente desde segundos hasta minutos, comparado con un dolor de glaucoma que ahí lo tiene el paciente y le puede durar horas. Ajá. Entonces, son diagnósticos diferenciales importantes en este. Ajá, como les dije, entonces, este tipo de cefaleas trigéminas autonómicas son desde segundos hasta minutos y tienen que ser muchas en el día. Estos sí son muchas en el día, mínimo 20 en el día. Ajá, y tiene que ser en un horario constante. Casi siempre te llega el paciente, por ejemplo, en racimos, en cefalea clúster o racimos, es el típico paciente que tiene dolor hemicraniano intenso, severo, está llorando, tiene la rinorrea, pero siempre te dice que es algo muy curioso, doctor, es que siempre me levanta en la noche. Esa es una. O dos, o que lo tengo siempre a las 4 de la tarde. Siempre a las 4 ya sé que me va a venir el dolor. Entonces ahí es donde dices, eso parece un clúster, ¿no? Una hemicrania paroxística también, el tiempo es aproximadamente de 2 a 30 minutos y también tiene que ser más de 20 ataques al día, aproximadamente, son muy frecuentes. Y también tenemos el espectro de SUNA, ¿no? Que son prácticamente los ataques unilaterales neuraliformes, que son desde cortos hasta largos. Cortos es un segundo hasta largos de 10 minutos. Ajá. Entonces, si vemos prácticamente las palabras o el acrónimo en inglés, realmente cada parte de ahí te da el diagnóstico, ¿no? Tiene que ser unilateral, tiene que ser cortas hasta muy largas y tienen que ser ataques frecuentes, más de 20 minutos. Y nosotros a veces nos lo grabamos como es 1, 10, 20. Así puede ser de nemotecnia desde un segundo hasta 10 minutos y 20 ataques, ¿no? El SUNA se diferencia en dos espectros clínicos, que puede ser el SUNT y el SUNA propiamente del lado izquierdo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Los dos se van a presentar desde ataques muy rápidos hasta ataques muy largos, ¿no? Desde segundos hasta 10 minutos. Tienen que ser ataques muy frecuentes. Y la diferencia entre uno y el otro, que son subtipos, el SUNT tiene que tener, ponle lo siguiente, tiene que tener dos características. La inyección conjuntival más el lagrimeo, comparado con un SUNA que solamente tiene que tener una característica. O tiene el lagrimeo o tiene la inyección conjuntival. Entonces ese es el espectro trigémino autonómico. En la hemicrania paroxística es parecida,
Dura un poquito más, desde 2 hasta 30 minutos. Tiene que ser los mismos 20 ataques. Si dura más de 3 meses, ya se llama hemicraniana continua. Y el manejo es con inometacina. Esta es una característica muy importante porque no es cualquier AINE. Si tú le das ketorolaco, no funciona. Si tú le das, no sé, otro paracetamol, no funciona. Ibuprofeno no funciona, pero inometacina es majestuosa la manera, exquisita la manera en cómo mejora el olor en una micraniana paroxística, ¿sale? Ya que lo diagnosticaste y todavía te queda duda porque se parece muchísimo a racimos. Todo de racimos o clúster se parece muchísimo a micraniana paroxística. Pero tú le haces la prueba con inometacina y te sale positiva, o sea, mejora el dolor mínimo en los últimos 10 días que tú le diste inometacina, viene 25 miligramos. Si tú le empiezas a dar 25 miligramos cada 8 por 3 días y después se la subes a 50 cada 8 por otros 3 días, más o menos son a los 9, 10 días, mejora el dolor, se le quita el dolor, porque si tú te das cuenta, los ataques son 20 ataques por día. Son intensos, son severos, son incapacitantes y son como choques eléctricos. Y tú le das la inometacina después del 10 días, deja de haber esos ataques, esa prueba es positiva para inometacina y te está orientando a que es una micraniana paroxística, que es la diferencial de clúster o de racimos. La neuralgia del trigémino, la verdad es que en urgencias lo deben de ver también bastante frecuente después de la migraña, porque esta es una cefalea en donde es severa, lo tiene que traer a urgencias ese dolor porque son choques eléctricos que se desencadenan cuando se está lavando los dientes, cuando está comiendo, cuando toma algo caliente, se desencadena el dolor de un choque eléctrico severo, es rápido, le dura menos de 2 minutos, pero es un dolor impresionante que el paciente literalmente lo tiene que postrar. Dura poco, pero lo postra. Ajá. Lo siente como choque eléctrico y la clave aquí es de que tú veas que tiene afectación de alguno de los tres, las 3 partes de la irradiación del trigémino. Casi siempre es B1. Casi siempre te dice que es orbitaria el dolor, pero también lo puede tener maxilar cuando se duele, cuando se lava los dientes o algo así. El dolor es impresionante e intenso. Aquí tenemos una resonancia magnética de una neuralgia del trigémino, en donde el famoso protocolo Fiesta, en donde podemos ver a nivel del quinto par derecho, en donde hay una asa vascular que está lesionando o que está cruzándose con el quinto par. Esa es de las causas más frecuentes o clásicas del trigémino. Yo sé que ustedes no lo abordan todo y esperar resonancia de eso, pero debemos que saber que hay una causa estructural en la neuralgia del trigémino. Entonces, eso es curativa porque cuando el neurocirujano le entra y descomprime esa asa vascular del trigémino, adiós dolor. ¿Sale? Ok, entonces, ya que vimos las 3 características de cefaleas primarias, ajá, ahora sí nos vamos a concentrar en este cuadrito. La localización es unilateral, solo es un lado, es semicraniana, no hay pierde, realmente te está orientando a que es o migraña o te está orientando a que es una trigeminal. Si es trigeminal, si es unilateral, prácticamente te está diciendo que es trigeminal, ¿sale? Y ya lo empiezas a diferenciar si te abarca parte de las ramas del trigémino, bueno, pues es una neuralgia del trigémino. Si te estás dando síntomas autonómicos unilaterales, que es la congestión, el lagrimeo, la rinorrea, te está orientando a que es una trigémino autonómica, que entra Zoom, paroxística, y racimos. Ajá. Y tiene que ser una característica de intensidad severa, con el choque eléctrico también intenso, ¿no? Si tú ves que la localización es bilateral, únicamente bilateral, y te dice que es opresivo con la parte de abajo, vete que es una cefalea tensional. Ajá. Pero si te dice que es pulsátil, tiene náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, no a fuerzas todas las
todas las características, ya te orienta a qué es migrañosa. Y bueno, tenemos aquí un cuadrito para hablar sobre el tratamiento de cada una de ellas. Ajá. Cuando hablamos de cefalea, de neuralgia del trigémino, podemos darle carbamazepina desde el inicio. Ajá. La carbamazepina prácticamente la puedes iniciar desde 800, dividida en 3 dosis. Y bueno, ese es el primer manejo o la primera línea. Esa le va a servir como manejo abortivo, como también manejo preventivo. Y bueno, lo ideal es hacerle la resonancia magnética. Si vemos que tiene una asa ahí comprimiendo, pues ya es neuroquirúrgico, ¿no? El segundo es ver de las cefaleas trigémino autonómicas, qué tipo de cefalea es. Si es un SUNA, lo ideal es iniciar la lamotrigina. Ojo aquí con la lamotrigina. La lamotrigina es muy frecuente que haga prácticamente en 1 o 3% de los pacientes. O sea, no se ve mucho, pero 3 de cada 100 está teniendo un Steven Johnson. Es muy frecuente que hagan Steven Johnson con la motrigina. Entonces, ¿cómo evitarlo? No darle dosis tan altas al principio. Tenemos que ir viendo poquito a poquito si me está respondiendo a la lamotrigina. La dosis viene, la más pequeña dosis viene de 25 miligramos. Entonces, lo que nosotros hacemos es iniciarle la mitad de la dosis, 12.5 miligramos, y se lo dejamos una semana, y a la otra semana ya le subimos a 25 y podemos ya dejárselo en 50. Puedes utilizar hasta 100, hay quienes usan hasta 200 dependiendo del cefalea que tiene, pero mucho cuidado con el Steven Johnson en la motrigina. El que sigue es la cefalea en racimos. Esa es importante también porque va a llegar a urgencias y va a llegar con un dolor impresionante, ya sabemos, hemicraniano, con síntomas autonómicos unilaterales. Y esto mejora en agudo cuando tú le das oxígeno, porque ahí entra prácticamente bulbo, tálamo y corteza. Es un sistema trigeminal, pero está desde tallo hasta corteza. Cuando tú le das oxígeno, de una manera impresionante mejora, pero el oxígeno tiene que ser en mascarilla y con prácticamente todo el frío que le estés dando. Yo sé que no desatura ni nada de eso, pero no es por desaturación, no es por algo pulmonar, es para ir autorregulando el mecanismo trigeminal en ese momento. Entonces, mascarilla, 100% dáselo y vas a ver que mejora. La otra es de que le des sumatriptán. El sumatriptán que se le da en racimos no es el mismo sumatriptán que le damos en migraña. El sumatriptán en migraña se le da oral. El sumatriptán en racimos o en clúster se le da subcutáneo. Las dosis son diferentes. La dosis de migraña viene de 25 miligramos la tableta y en clúster viene de 6 miligramos. O sea, la subcutánea. Entonces, le das una subcutánea y vas a ver que mejora. Si no mejora, le puedes repetir la dosis, una segunda dosis. Si ya no mejora la segunda dosis, síguele con el oxígeno, porque más de 12 miligramos ya no se le da en clúster. Ajá. Hay medicamentos también preventivos en clúster, pero ahí entran los esteroides. Nosotros le damos ya dosis como de 40, 60 de prednisona y mejoran. El siguiente de las trigémino autonómicas, también entra lo que son las hemicranianas paroxísticas o continuas. Ahí es una maravilla la indometacina. Tú se la das y mejora bastante. Entonces, esa es bastante buena. Considera hemicraniana paroxística, indometacina. Ya parece comercial. Migraña. La migraña, aquí vamos a diferenciarla entre dos, ¿sale? Si es con aura o sin aura. Prácticamente las dos se mejoran con triptanos. Ajá. No hay mucho, no hay mucho que decir. Las dos mejoran con triptanos. La verdad es que tenemos más experiencia con sumatriptán. Sí, eso, almitriptán y todo eso son más caros, pero la verdad es que cualquier instituto, tenemos más experiencia con sumatriptán. Entonces, podemos usar triptanos. Primero, usa AINES, ¿no? Lo más frecuente. No, pues traigo la migraña, dale ketorolaco, ahorita les voy a poner las dosis, dale paracetamol, dosis altitas también. Si no mejora, ya nos vamos ahora sí con triptanos.
Y bueno, en manejo profiláctico también hay que considerar que si la cefalea o ya tiene más de 3 episodios en un día o 2 días, pero no mejora con AINES, ahí es cuando nosotros ya usamos un manejo profiláctico para la migraña. Lo que nosotros tenemos bastante experiencia es con topiramato y con amitriptilina. Si a mí me preguntas, yo le daría topiramato. A mi triptilina no me gusta mucho porque pues da mucha somnolencia, luego trae un poquito de extrapiramidalismo, andan temblando. Entonces, la verdad es que a mi triptilina yo le tengo cierto respeto. Yo prefiero usar topiramato, pero el topiramato no se da, una, cuando tiene deterioro cognitivo importante porque empeora el deterioro cognitivo. Dos, no se da cuando tiene litiasis renal. Si tiene antecedentes de litiasis renal, no se lo das porque va a precipitarlo, nos va a aumentar la litiasis y después te va a echar la culpa de que tú le causaste eso, ¿no? Entonces, hay que preguntar nada más. El topiramato se lo damos en dosis bajitas también al principio, no por Steven Johnson, sino por deterioro cognitivo, que a pesar de que no tiene antecedentes de deterioro cognitivo, sí baja un poquito el IQ. Entonces, se lo damos dosis bajitas también. Le tienes que decir que, bueno, va a tener un poquito de problemas con las matemáticas al principio y eso, pero bueno, eso no es tan grave como Steven Johnson, ¿verdad? Entonces, por último tenemos la cefalea tensional, ya saben, ¿no? El paracetamol, AINES, ese prácticamente mejora, no necesitamos triptano ni nada de eso, y aparte el mecanismo es súper diferente a una básculo trigeminal como una migraña, ¿no? Y también le damos, si lo está presentando diferentes o frecuentes al mes, también le damos profilaxis con amitriptilina. Ahí sí no hay mucho como para irnos con topiramato, ahí sí es amitriptilina. Siguiente, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí les dejo el manejo agudo de la migraña. Primero, entonces, AINES. Si es resistente, tiene contraindicación, tiene sangrados gástricos, algo que no le quieras dar AINES, lo siguiente es darle paracetamol como un manejo abortivo. Pero lo primerito son AINES. Ajá. Algunos consideran el paracetamol como AINES. Yo la verdad es que no lo considero. Pero bueno, entonces, lo primerito es AINES, después paracetamol. Si no te funciona o tiene más de 2 a 3 episodios continuos todavía, ya es indicación de triptano. Si es incapacitante la migraña y son continuos más de 3, ya es indicación de triptanos, como les comentó, son sumatriptán. Y bueno, ya hay otros que están utilizando que si no funcionan los triptanos, ya hay otros que usan diptanos, keptanos. La verdad es que esos no los utilizamos porque son bastante caros. Y hay pocos en México, ¿no? Entonces, si las cefaleas son muy frecuentes, más de 3 episodios en un mes, ya ahí consideramos medicamento profiláctico, que les digo topiramato, los beta bloqueadores, el metoprolol, el propanolol también es efectivo, solamente hay que ir viendo qué le conviene más a otro, ¿no? Si tiene asma, no le des un beta bloqueador, si tiene riesgos cardiovasculares, no usen tampoco triptanos. Y si tiene litiasis o algo así, pues topiramato tampoco, ¿verdad? Entonces ahí tienes que irlo diferenciando qué le conviene más a tu paciente y qué dosis vas a empezar a utilizar. Ajá. Estas son las dosis de los triptanos que les comentaba. Como al último viene el sumatriptán, donde viene de 25, 50, 100 miligramos. Siguiente. Ya. Entonces, sumatriptán casi todos, bueno, en México vemos que viene casi todos en 50 miligramos, podemos iniciar la mitad de la tableta. La mitad de una tableta completa. Lo importante aquí es de que no te excedas más de 100 miligramos. Y ¿por qué? Porque empiezan a tener palpitaciones y pueden tener hasta stroke, ¿no? Entonces, como interacciona con los receptores agonistas de la serotonina, ahí hace lo que queremos es algo vasomotor, ¿no? Pero también si le exageramos más de 100 miligramos la dosis, puede hacer vasoconstricción y puede también hacer vasoconstricción y una angina de pecho. Entonces, cuidado con los triptanos si tiene antecedentes cardiovasculares importantes, se infartó hace unos meses, tuvo un EBC hace unos meses, olvídalo, triptanos no, ¿vale? Triptanos no, contraindicado en riesgos cardiovasculares altos o una hipertensión no controlada, adiós triptanos, no lo podemos utilizar.
Y el manejo preventivo solo le pongo aquí las dosis. No me voy a concentrar ahorita mucho en esto, pero el metoprolol es lo que le damos prácticamente 50 miligramos cada 24 y después lo podemos ir subiendo. Ajá. El topiramato también de 100 miligramos cada 24, pero hay que iniciarle 25, 50 por el deterioro cognitivo que ocasiona esto, ¿no? Estos ya son medicamentos preventivos desde 3 hasta 6 meses, ajá, para ir reduciendo tanto la intensidad de la migraña como las frecuencias. Igual el manejo de la cefalea tensional, ya lo mencionamos, el paracetamol. Sí, no es que sea severa la cefalea, sino que es muy frecuente. Ahí sí le puedes dar 1 gramo cada 8 de paracetamol y la verdad es que mejora bastante. Si no, puedes utilizar aspirina o ibuprofeno. Si las cefaleas son más de 3 veces en un mes, ya podemos iniciar medicamento preventivo o profiláctico con amitriptilina, es lo ideal. Dosis bajitas, ¿no? Iníciaselo primero a 15 y después le va subiendo unas 2 semanas a 30 para que se mantenga ahí, porque digo, la verdad es que yo no soy muy fan de la amitriptilina. Cefalea en racimo, entonces el sumatriptán que les comenté, sí es subcutáneo y máxima 12 miligramos por los mismos efectos cardiovasculares que ya comentamos. La neuralgia del trigémino, carbamazepina, desde 200 hasta 1.2 gramos. Y la siguiente es oxcarbazepina. ¿Cuál prefiero yo? O lo que nos ha funcionado más. La primera línea sí es carbamazepina, pero la Oxcarba tiene menos riesgo de hiponatremia. Entonces, la verdad es que nos ha ido mejor con Oxcarba. Y ahora sí, esta es ya la parte en donde tenemos que concentrarnos más como urgencias. ¿Cuáles son las banderas rojas de decir, bueno, pues al neurólogo que le trate la cefalea, la profilaxis, todo eso, pero no, o sea, a usted le va a dar entonces las crisis migrañosas, los infartos migrañosos y hay que saber cómo utilizar el sumatriptán, que es lo que más utilizamos. Hay que saber cómo poner la mascarilla reservorio al 100% lo que puedas en una cefalea por racimo. Ajá. Y hay que saber que la lamotrigina no se inicia a dosis tan altas, ¿no? Por el viñoso. Entonces, eso es como las perlas o las claves que debemos llevarnos de tratamiento entre cada una de ellas, ¿no? Ya les mencioné cada una de las cefaleas o por qué hay cefaleas secundarias. Las que ustedes ven más frecuente, pienso yo, que es traumática y vascular. Esa creo que no hay mucha discusión sobre eso. Es traumática o vascular en este caso. Aquí están los datos de alarma. Hay una mnemotecnia en inglés que utilizamos, que es el SNOOP. Si te grabas esta mnemotecnia, no tenemos que andar diciendo, híjole, ver la intensidad y la frecuencia y si desencadenante o no desencadenante. O sea, si tú te concentras en estas prácticamente cinco letras, tú vas a saber en ese momento si le vas a hacer una tomografía, que es lo que tenemos al instante en ese momento, porque tú estás pensando que puede ser vascular o que puede haber hasta un tumor ahí. Entonces, con esta mnemotecnia, la verdad es que nosotros la usamos y es muy útil porque su sensibilidad es bastante alta. Esto hablamos de signos sistémicos. Uno, si tiene un dolor de cabeza, ponle que no sea tan intenso, moderado, leve, pero tiene fiebre, cuidado, porque ahí entran las neuroinfecciones y si encuentras meningismo, ya se ganó desde su resonancia, su punción, para buscarle meningitis, ¿no? Si tienen antecedentes sistémicos, ahí entra VIH, un compromiso, diabetes maltratada y oncológicos. Oncológicos, ojo, no puedes decir que una cefalea es tensional, aunque por más moderada, por más leve, por más sin irradiaciones, si tiene antecedentes de que tiene cáncer de próstata o que tiene cáncer de mama, o bueno, que no hay que menospreciar el cáncer, y menos de que dicen, no, es que un CACV es súper poco frecuente que llegue a hacer metástasis al cerebro, pues hay. Entonces, aunque no es frecuente que haga metástasis al cerebro o meningia, ya es foco rojo que tú consideras si tiene un antecedente oncológico. Entonces, ahí hay que estar atentos. Si tiene síntomas neurológicos o signos neurológicos, eso está por demás, ¿no? Ahí sí, tiene una crisis y tiene cefalea,
todos le haríamos una TAC, ¿no? Si tiene, bueno, crisis epilépticas, ¿no? Si tiene crisis epilépticas y cefalea, no hay pierde. Si tiene focalización neurológica, TAC, ¿no? Si tiene, aunque no sea una focalización, pero tiene signos piramidales de que tiene hiperreflexia derecha o izquierda, o tiene Babinski, TAC, ¿no? Si me pregunta, a lo mejor es una resonancia, ¿verdad? Pero en ese momento, TAC, ajá, por lo rápido y por lo accesible. Si el patrón de la cefalea es nuevo, nunca había tenido cefalea y por primera vez la tiene y es intensa, no lo pienses, TAC. ¿Por qué? Porque ahí entra la hemorragia subaracnoidea, que es una cefalea en trueno, o la thunderclap, que le decimos, una cefalea intensa, de primera vez, la peor de su vida, ahí hazle la tomografía de inmediato, porque puede ser un aneurisma. Si cambió el patrón de la cefalea, eso es importante. Si cambia el patrón de la cefalea, tiene migraña de años, pero el patrón cambió, ahora es bilateral, ahora es más intensa y ahora tiene un síntoma neurológico que no tenía, o tú ves en tu exploración que tiene algo neurológico, que tiene un tercer par o que tiene parálisis facial, tac, ¿no? Después de los 50 años empieza más frecuente lo que es lo oncológico. Entonces, si tiene más de 50 años y aunque sea una cefalea plebe o algo así, ya se ganó su bandera roja y hay que considerar un estudio de imagen. Y obviamente si tiene la P de papiledema, la P de cambios en la posición, si aumenta cuando se levanta o tiene un esfuerzo en Valsalva, si tú le dices que apriete los brazos o puje y le duele la cabeza y aumenta, sí puede ser migraña, pero ya es una bandera roja porque puede ser una hipertensión intracraneal. Ahí sí es hacerle TAC ya, ¿no? Y también si se precipita con el ejercicio, evidentemente, también es datos de hipertensión intracraneal, ahí hazle TAC. Náusea y vómito también, ¿no? Entonces, este es el SNOOP que utilizan mucho los americanos, en donde es prácticamente todo lo que les comenté: fiebre, claudicación de la mandíbula, eso también es para arteritis de la temporal. Cáncer, antecedentes oncológicos, ahí te vas a tuberculosis, síntomas neurológicos, bueno, eso ya se los expliqué. Siguiente, por favor. Algo que ahí dice también, embarazo. No sé si ustedes aquí vean embarazadas, pero si sí las ven y trae una cefalea, es bandera roja, aunque muchos consideran que el embarazo no es patológico. Claro que sí, o sea, estás cambiando de manera rápida y constante toda la fisiología de la persona. Eso es, para nosotros en neurología, eso es patológico. Un embarazo es patológico. Entonces, si está embarazada, de preferencia, no hacerle el ataque, ¿no? Mejor una resonancia si se puede. Pero si trae deterioro neurológico, trae cefalea y está embarazada, ni modo. A veces nos arriesgamos a hacerle la tomografía, ni modo, con bajo consentimiento, pero preferencia obviamente es de la resonancia magnética, ¿no? Pero pues a veces está dependiendo la vida ahí de la paciente. Piensas que trae una hemorragia subaracnoidea, una trombosis venosa, ni modo, hay que hacer el estudio de imagen ya porque se muere. Y bueno, ya sabemos qué pasa con los códigos Mater, ¿no? Entonces, aquí tengo un caso, por ejemplo, un paciente femenino de 54 años, diabética hipertensa, larga evolución, maltratada, alcohólica, tiene fiebre desde hace 3 semanas, 4 días con cefalea frontal opresiva, 6 de 10 EVA, irradiación cervical, dura todo el día sin predominio de horario, llega aquí con Glasgow de 12 puntos, ya el fondo de ojo está normal, parálisis facial central izquierda y hemiparesia izquierda, tiene Kerning positivo. ¿Tiene banderas rojas? ¿Sí? ¿Cuál? La fiebre. Ya tenemos fiebre. ¿Qué otra? Esa sí, porque está mal controlada también. Ahí podríamos considerar que pudiera ser una inmunocompromiso. El Kernig positivo. Y el Kerning positivo, ¿no? Tiene parálisis facial, ya te está focalizando. Ya te llegó con un Glasgow de 12 y tiene un Kerning positivo. ¿Qué etiología estamos sospechando aquí? Neuroinfección. Neuroinfección. Le hacemos nosotros la resonancia magnética
Y aquí tenemos una resonancia en corte T1 con contraste. A nivel de basal, podemos ver que hay un realce a nivel meningio de predominio izquierdo, ¿no? Esta paciente salió con tuberculosis. Entonces, aunque sea una cefalea como, la verdad es que era 6 de 10, ¿no? Una cefalea que decías, bueno, puede ser opresiva, 6 de 10, pero tú la exploras y ves que trae parálisis, trae hemiparesia y trae un Kerning. Se ganó primero su TAC y segundo la resonancia. Y sí salió con tuberculosis, ¿no? Ok, y ya se aborda en medicina interna eso, pero esos son los puntos de alarma que tenemos que saber. ¿Sale? ¿Qué vas a buscar en la resonancia magnética y también en la TAC? Datos de presión, o sea, hipertensión intracraneal. Desde tumor, desde hemorragia, es lo que tú vas a buscar prácticamente en la resonancia o en la TAC. Datos de infección, esto sí es más en resonancia porque vamos a ver el realce meningio. Sin embargo, si tú le haces contrastada la TAC, vas a ver también que existe aumento de la densidad a nivel de las meninges. Y neoplasia, ¿no? Un tumor, pues prácticamente ya lo vamos a ver más en rezo, pero en la TAC te empieza a orientar ya, ¿no? Otro caso, tenemos un paciente masculino de 26 años, sincrónico, llega con cefalea de 6 semanas, tipo opresiva, no incapacitante, 7 de 10, despierta en las noches, además cambios en el comportamiento. Tiene hemianopsia bitemporal, pupilas isocóricas y reflejo glabelar positivo. Le daríamos como si fuera tensional, le diríamos vete con ketorolaco, o si tiene algo para que le hagamos un estudio de imagen. Ok, esa puede ser una. La mianopsia es otra. ¿Algo más? Despierta en las noches. Despierta en las noches. Despierta en las noches. Mucho cuidado cuando te empieza a despertar en las noches la cefalea. ¿Por qué? Porque a nivel nocturno, matutino, existe mayor reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay algo ahí apretando, un tumor, una hemorragia, vamos a decir un tumor, si está apretando y está reabsorbiendo más, te va a despertar en la noche. Hay algo ahí en la cabeza. Tienes que hacer el tratamiento. Tenemos la cefalea de 6 semanas, o sea, una cefalea de inicio subagudo. Una cefalea que despierta en las noches, cambio de comportamiento y la menopsia bitemporal. Eso te orienta que está en el quiasma, cerca del quiasma, ¿no? Ok. Y efectivamente, le hicimos la resonancia magnética. Esta es una resonancia con ponderación T1 con contraste, en donde vemos que tiene una lesión a nivel temporal anterior, extraxial, que comprime o que empieza a desplazar estructuras desde seno esfenoidal y empieza a desplazarla y realza con contraste. Esto es un meningioma, ¿no? Y explica también la mianopsia, la cefalea subaguda y te está despertando en las noches. Pregunten eso siempre. ¿Te despierta en la noche? No hay pierde. La única diferencia de cefalea primaria que te está haciendo que te despierte en la noche es un clúster. Un clúster sí te puede despertar en la noche, pero te tiene que dar los síntomas autonómicos hemicranianos, ¿no? Pero si no, búscale un tumor. Estas son las ponderaciones que nosotros buscamos en la resonancia magnética. Realmente T1, T2 te ayuda a ver si tiene alteración estructural tal cual, ¿no? Tumor, ya. Un FLAIR también te ayuda a ver si tiene infartos o hemorragias. Un ecogradiente, ahí sí ves si fue hemorragia. Un ecogradiente te sirve para ver hemorragias, que ahorita vamos a ver un caso. Y la angiografía, pues, bueno, ya sabemos que es para buscar si tiene trombosis venosa o arterial. Y un T1 con contraste sí te sirve para ver si es infeccioso, como lo vimos en el caso de la meningitis, o si es tumoral. Porque si está rompiendo la barrera hematoencefálica es porque va a rezar con contraste. Y ahí es donde te orienta, ¿no? Siguiente. La cefalea en trueno, ahí sí es de las cosas más importantes que tienen que saber. El peor dolor de la vida. Si es una mujer, te va a decir que, que se compara casi con el parto. Literal. Es el peor dolor de su vida y por eso te da urgencias. Tiene que ser pulsátil. Pulsátil
te dura más de 5 minutos y el nadir o en ese momento es 1 minuto prácticamente, que es el peor dolor, va y viene y no se le quita, dura más de 5 minutos y es hoy, porque hoy te va a venir a urgencia. Nadie aguanta un dolor de cabeza. Te va a llegar así. Este es un thunderclap y lo primerito que debes de pensar es una hemorragia subaracnoidea. No hay pierde. Lo segundo, hay más. Primerito, hemorragia subaracnoidea. Después, vasoconstricción reversible. Sí, una vez se te lo puede dar. Sí, una trombosis cerebral. Sí, una disección arterial. Pero piensa primero en una hemorragia subaracnoidea. La peor de la vida. Alteración de estado de alerta si llega a tener una hemorragia subaracnoidea. Si tiene meningismo, tú le haces un kerning y sale positivo, no es que tenga una meningitis. Puede tenerla, pero en este momento te llegó con el peor dolor de cabeza y trae meningismo, eso es una hemorragia subaracnoidea hasta que no demuestres lo contrario. Y náusea y vómito, ¿no? Sí. Aquí tenemos un paciente masculino de 28 años, su mamá tuvo un riñón poliquístico, llega aquí, sin crónico degenerativo, llega aquí por una cefalea tipo pulsátil bilateral de 3 horas de evolución. Estaba cargando un bulto de cemento y la cefalea es la peor de su vida, 10 de 10. Incapacitante, dura 1 minuto y regresa. Presenta además náusea y vómito. Cuando tú lo ves, no coopera, Glasgow de 13, el fondo de ojo está normal, las pupilas hiporreactivas y isocóricas, en mi cuerpo izquierdo, 3 de 5 desproporcionado, trae Babinski izquierdo y signo de Vinda positivo. ¿Lo mandamos a su casa con paracetamol? No. ¿Con profilaxis? Probable aneurisma. ¿Qué le hacemos? Tomografía, de preferencia si se puede hacer una tomografía ahí contrastada, porque tú ya estás pensando que es un aneurisma, ¿no? ¿Para qué lo radias 2 veces y una simple, una contrastada? Dale una vez la contrastada. Ya depende del radiólogo si se deja, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los síntomas de alarma en este momento? La intensidad, 10 de 10. Mientras cargaba, el Glasgow, ajá, la intensidad. Babinski positivo izquierdo y está hemicorporal izquierdo también, ¿verdad? Y el signo de Vinda, que no es tan frecuente que lo veamos, es un signo de meningismo. La cabeza y se siente rígida. Es como un kernel, ¿no? Positivo. Entonces, ¿qué creemos que es? Una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ese es 10 de 10, incapacitante, 1 minuto, Glasgow de 13 y mi cuerpo, ¿no? Esas son tus banderas rojas. Le hacemos el ataque. Aquí en la TAC, este paciente nos llegó hace 2 semanas. Tenemos edema cerebral, para empezar, ¿no? Tiene edema cerebral, tiene pérdida de los surcos, generalizado, pero a nivel de las cisternas y a nivel de las cisternas se ve algo blanco, ¿no? Se ve algo hiperdenso. Si están las cisternas es porque es sangre, si es blanco es porque es sangre, ¿no? Entonces, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y de predominio derecho, ¿no? Siguiente. Le hacemos la angiotac y sale con un aneurisma ahí derecho, ¿no? De la arteria comunicante anterior derecha, ¿no? Y bueno, como ni siquiera hallazgo, porque su mamá tenía poliquistosis, tiene quistes bilaterales a nivel de los riñones. Y eso se asocia muchísimo a aneurismas, ¿no? Entonces ya con eso ya te vas orientando. Y por último tenemos entonces esta paciente femenina de 29 años, embarazo de 32 semanas, migraña desde los 14 años, características pulsadas 8 de 10 EVA, el dolor de cabeza hemicraniano derecho con síntomas autonómicos, mejora con AINES. Tiene una cefalea llega ahora porque tiene una cefalea pulsátil bilateral de 3 días de evolución, 7 de 10, empeora con esfuerzos, no mejora con AINES ni en reposo. Presenta náuseas, se ha vomitado en 5 ocasiones, además de parestesias de pierna derecha. ¿La mandamos con paracetamol? ¿No? Yo creo que la mandamos todos con AINES porque era migrañosa, ¿no? No, porque ya no mejora. ¿No mejora? ¿Y otra cosa? Está embarazada. Las embarazadas que te den miedo, es el diablo. Literal. Embarazada, mucho cuidado. ¿Sale? Pero tiene migraña, ¿no? Pudo haber sido una crisis migrañosa. ¿O no? ¿Qué te está diciendo ahí que no es una migraña solamente? Ok, ahí va una. ¿Qué otra cosa? Síntomas autonómicos. Ok.
Síntomas autonómicos. Ok, una migraña te da síntomas autonómicos, ¿no? O sea, eso no te está diciendo tanto que hay algo ahí. ¿Otra banderita? Dale. Era unilateral y ahora es bilateral. Una, te cambió el patrón de la cefalea. Dos, empeora con esfuerzos. No mejora con lo que normalmente le mejora. Y tres, ya trae vómito y trae parestesis de pierna izquierda. Tú la exploras y trae Glasgow bien, trae papiledema, trae la pierna derecha con disminución de la fuerza, 4E5, hiperrefléctica, todo lo demás está bien, hipoestesia de pierna derecha con Babinski bilateral. A los 3 minutos se da una crisis epiléptica de inicio generalizado, tónico clónico de 3 minutos de duración. Ya con eso ya no me pierdo, ¿no? Tienes que hacerle un estudio de imagen ahí. Tú me dices, bueno, no temo rezo. Tienes que hacerle la tomografía. Sí, que la radiación y que son como 1000, se va a morir. Necesitas hacerle ya la tomografía, ¿sale? Ahí está el papiledema, la pierna derecha, ¿no? Y las crisis, Babinski. Babinski bilateral por las crisis, ¿no? No es porque nada es un lado. Le hacemos la resonancia, tiene un T1 con un área hipointensa. La derecha es un T1 con área hipointensa, heterogénea a nivel muy frontal de predominio izquierdo. Y el otro sí es un ecogradiente, en donde yo les dije que en ecogradiente vamos a ver sangre. Si hacemos un ataque, debería ir blanco. Eso es sangre. Ajá. ¿Alguna sospecha diagnóstica? ¿Qué creen que haya sido? Ok, las cisternas no se ven ahí abajo, pero parece que están bien las cisternas. O sea, no hay sangre ahí. ¿Alguna otra? Ok, está embarazada. Protrombona, ya, ¿no? Cefalea intensa. Y ya trae focalización. Y ahí se ve áreas de infarto a nivel superior, pero también tiene hemorragia. Y no abarca un solo territorio vascular. No es la arteria cerebral anterior nada más la que dices, porque también abarca parte de la media. Si sobrepasa más de un territorio de cualquier territorio vascular, es una trombosis venosa hasta que no demuestre lo contrario. Le hacemos una venorrezo. Efectivamente, todo el seno sagital superior perdido. Trae una trombosis venosa, marca diablo. Y ya, ¿no? Entonces, ahí están los focos de alarma de las simplemente embarazo, ¿no? Y ya, hipertensión intracraneal, moderada severa, es nocturno, ajá, te despierta, aumenta con Valsalva, tiene náusea y vómito y vas a encontrar papiledema, ¿no? La triada, ¿no? Cefalea, papiledema y náusea y vómito. Ya, lo tienes. Y por último, entonces, 64 años, hipertenso, hiperuricemia, yo con una cefalea de 7 horas de evolución, tipo opresiva, 8 de 10, aumenta con esfuerzos y presenta disminución de estado de alerta. Llevo con una TA de 210/120, frecuencia cardíaca 112, respiratoria 22. No coopera, Glasgow de 8, el fondo de ojo está normal, la pupila izquierda midriática anisocórica y de corticación bilateral, hiperreflexia izquierda y Babinski izquierdo. ¿Es primaria la cefalea? ¿Cuáles son las banderas rojas? La edad, una. ¿Quieres ver la edad, no? ¿La otra? Ok, la hipertensión. ¿Qué otra? Aumenta con esfuerzos. Disminución de estado de alerta. Glasgow y llegó con 210/120, ¿verdad? Y ya trae focalización. Está anisocórico, ¿no? Hacemos el ataque. ¿Eso qué es? Una hemorragia intraparenquimatosa con disrupción ventricular y también agarra un poquito las cisternas, o sea, también hizo su granulosidad porque llegó hasta ventrículos, ¿no? Pero esto no es por aneurisma, esto sí es porque fue intraparenquimatoso y vamos a decirlo así, se desparramó el ventrículo y se fue a todas las cisternas, ¿no? Entonces, ahí están tus focos de alarma que tienes que considerar en cada uno de ellos, ¿no? 74 años, un sarcoma, cefalea 9 de 10, de 15 días de evolución, sin redación, no mejora con AINES, el Glasgow estaba en 15, fondo de ojo normal, fuerza mano izquierda 3 de 5, hiperreflex izquierda y Hoffman izquierdo. Primaria,
No, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dale las banditas. La edad, ajá. El sarcoma oncológico, ajá. Tipo punzante, despierta en la noche y ya tiene focalización, ¿verdad? Siguiente. Y efectivamente tenemos aquí un ATAC con datos de hiperdensidad múltiples, ¿no? Tenemos en hemisferio izquierdo y derecho y con edema vasogénico alrededor. Ujú. Vasogénico porque no agarra sustancia gris. Metástasis, ¿verdad? Y bueno, ya entonces este es el último algoritmo. Tiene la cefalea, ¿te parece una cefalea típica primaria? Bueno, trátala como primaria. ¿Tienes síntomas atípicos? Hazle un estudio de imagen. Algo atípico que te suene, que no te convence que es una pulsátil nada más o que te está haciendo alguna lesión. Adiós, tomografía. Si luego te dice, parece un thunderclap, tomografía directa, ¿no? De preferencia contrastada. Y prácticamente lo que dice este programa. Siguiente. Y bueno, sería todo. Esta es la página del hospital. Tenemos una página en internet, subimos casos y todo eso por si quieren también ver seguido. Y nada más.